Calendario galáctico. 4988 Después de la formación del Consejo Galáctico, documento sobre las guerras del primer contacto. En Humanidades. Por Praetus Sex han pasado casi 10 siglos desde que nosotros, el pueblo aviar procedente del mundo forestal de Tyram, luchamos por primera vez contra la entonces advenediza especie conocida como hombre. Carne los llamábamos en ese momento. Débiles es lo que los considerábamos. Patéticos es como los veíamos. Estuvimos equivocados. Los humanos, como se llamaba a sí misma esta raza del hombre, aparecieron en un sector de la galaxia que apenas habíamos explorado. Los últimos estudios realizados hace unos 10 milenios, justo antes de que las tormentas solares y los vórtices de gravedad hicieran que todo el sector se considerara inhabitable. Nuestros antepasados creían que ese era el caso. Lo llamaron el sector oscuro. Nuestros antepasados creían mal. Nosotros creímos mal. Yo era un joven soldado Tyram en ese momento, apenas llegado a la edad adulta a los 150 años de edad. Estaba lleno de celo, fervor patriótico ardiendo en mis venas y me unía al llamado a las armas cuando se difundió la noticia de esta nueva especie que había entrado en el escenario galáctico. Una especie que hablaba idiomas que ninguna de las razas establecidas del Consejo podía entender. Una especie que se originó dentro del sector oscuro. Se propagan como una enfermedad en cada mundo que colonizaron. Su número aumentó rápidamente hasta que apenas unas décadas más tarde, los miembros de esas colonias se unieron al siguiente intento de colonizar más planetas. Según la humanidad, solo les tomó 5 cortos siglos colonizar todo el sector. Por supuesto, mucho más tarde descubriríamos que su sentido del tiempo difería mucho del nuestro. Lo que ellos consideran un año, para nosotros equivale aproximadamente a 2 años. Eso todavía significaba que, en nuestros años, pasaron solo un milenio colonizando un área de poco más de la mitad del espacio tiremiano. Eso es poco más de la mitad de nuestra esperanza de vida promedio. Nos llevó generaciones tras generaciones conquistar el territorio que ahora posee mi pueblo. ¿Cómo desearía tener más conocimientos la primera vez que mantuve una conversación civilizada con un humano? Eran tan diferentes, tan indescriptibles que las palabras por sí solas simplemente no pueden describirlo. Me estoy adelantando a mí mismo. Maldita sea mi edad avanzada. Entonces yo era un nuevo soldado Tyram. Joven, estúpido, orgulloso, arrogante. ¿Por qué no lo habría sido? Yo era miembro del mejor ejército de las galaxias. Empuñaba las armas más modernas desarrolladas en nuestro reino y había recibido el mejor entrenamiento que se puede dar en un entorno controlado, como dictaban las reglas de guerra galácticas. Yo y muchos de mis amigos ahora fallecidos no creíamos que hubiera algún poder ahí fuera que pudiera enfrentarnos y esperar ganar. Ahora que soy mucho mayor, tengo más conocimientos y me siento muy honrado por las experiencias y eventos que viví en esos 5 cortos años de guerra con los humanos y las décadas de guerra que siguieron. Ahora, a mi avanzada edad, descubro que la causa de todo esto fue tan estúpida como yo en aquel entonces. Todo comenzó poco después del primer contacto entre nuestros enemigos jurados, los Tumpins, una especie carnívora proveniente del mundo infernal de primera clase Tumpinques, y una flotilla minera humana. Se encontraron en un campo de asteroides rico en minerales justo dentro del límite del sector oscuro. La delegación de Tumpin recibió a los humanos con los brazos abiertos. Literalmente, los 6 brazos estaban extendidos en señal de bienvenida. Si la grabación de su primera reunión oficial fuera algo a tener en cuenta. Al principio, las relaciones fueron cordiales, y se firmaron los tratados habituales según la Ley 5, Sección 3. Subsección 906 dictada por el Consejo Galáctico. Pero luego vinieron las invasiones. La humanidad comenzó a colonizar planetas que mi pueblo había reclamado hace mucho tiempo. Nuestra gente estaba furiosa, citando la sección 9 del Acuerdo Galáctico. La parte que dice que una especie puede entrar en conflicto abierto con una especie invasora si los invasores están colonizando activamente dentro de su territorio. No participé en la primera batalla. Pero los informes solo aumentaron nuestra moral cuando se dijo que derribamos a los humanos en masa. Los pocos que resistieron dieron una pelea decente, pero contra hordas de mechs y nuestras tropas altamente entrenadas y disciplinadas.
Nuestras pérdidas fueron insignificantes en comparación con las cantidades que matamos. No fue hasta el quinto planeta que todo cambió. Un cuarto de año desde la primera batalla. Fue aquí donde... ¿Qué estaba diciendo ese humano otra vez? Ah, claro. Fue aquí donde shit hit the fan y todo cambió. Mientras desembarcábamos nuestras fuerzas, de repente fuimos acosados por aviones humanos que abrieron enormes agujeros en los cascos de nuestros transportes y destruyeron nuestros propulsores con sus armas. Afortunadamente, ya estaba desplegado en el terreno, marchando contra lo que parecía ser un complejo en forma de estrella. Al llegar al terreno abierto que rodea esta extraña estructura, nuestros aviones luchando contra los suyos muy por encima de nuestras cabezas. Comenzó la primera batalla verdadera entre nosotros y los humanos. Y fue una masacre. Creo que se requiere información adicional para que pueda leer este registro escrito en el futuro. Para todos los miembros del Consejo Galáctico, en ese momento, la guerra siempre se libraba en entornos controlados para preservar la mayor parte del entorno cultivable y habitable del planeta para su uso inmediato posterior, así como cualquier ecosistema exótico que pueda existir allí. Los ejércitos siempre lucharon en formaciones amplias predeterminadas y terminaron cuando un lado determinó que el número de bajas era demasiado grande, o una sección de la formación se rompió bajo la presión y huyó. Estábamos tan acostumbrados a esta tradición que esperábamos que los humanos hicieran lo mismo. Los humanos, por otro lado, tenían reglas de guerra que sus soldados también seguían. Pero esas mismas reglas también contradecían todo lo que sabíamos sobre la guerra. Mientras nos disponíamos en formación de batalla, fuimos acosados por su artillería. Sus proyectiles estallaron sobre nuestras cabezas. La metralla destrozó nuestras filas, particularmente las que estaban al frente de las explosiones. Nuestras espaldas desarmadas demostraron ser una gran debilidad. Mientras yo fui testigo de una pequeña astilla de metralla rebota inofensivamente en mi pecho blindado. El caos estalló cuando algunos comandantes ordenaron una retirada mientras que otros ordenaron un ataque total. Yo fui uno de los afortunados que tuvo un comandante experimentado, quien dio la orden de una retirada ordenada, manteniendo nuestro frente blindado frente a la fortaleza humana. Pero el evento dolió. La primera derrota de nuestro pueblo en siglos. El primero de muchos más por venir. El alto mando nos ordenó salir del planeta cuando llegó una flota de guerra humana para luchar contra nuestra flota. 4 enormes acorazados y un número incontable de cruceros y fragatas lucharon contra nuestras naves. Mientras sus cazas estelares invadían nuestra flota, sabíamos que no teníamos más remedio que reducir nuestras pérdidas y retirarnos. Pero la cosa no quedó ahí. Al otro lado de la frontera, flotas humanas de complementos similares comenzaron a atacar y derrotar a nuestras fuerzas en rápida sucesión. Sus tácticas simplemente eran demasiado extrañas para que las comprendiéramos. A los humanos les gustaba algo llamado blitzkriegers. Y no teníamos nada que contrarrestarlo. Atravesaron nuestras formaciones con relativa facilidad. Sus vehículos fuertemente blindados. Estos tanques destruyeron nuestros mechs incluso mientras aceleraban sobre terreno accidentado. Las fuerzas que los siguieron rápidamente empujaron a través del agujero que crearon sus tanques. Antes de separarse y atacar a nuestras unidades en el retaguardia o penetrando hasta nuestros puestos de mando. Nuestra gracia salvadora fue cuando nos fortificamos dentro de nuestros centros civiles. Algo que nos dimos cuenta desde el principio, que era algo que los humanos dudaban en atacar. Creíamos que se debía a que reconocían las defensas superiores que habíamos construido. Estábamos parcialmente en lo cierto. Al final atacaron nuestras defensas. Pero solo después de que habíamos evacuado a la mayor parte, si no a toda, de la población civil. Nunca se nos ocurrió que esa era la razón por la que no atacaron. Nunca pensé que viviría para presenciar el día en que llegaría a maldecir el mismo equipo que nos entregaron. Porque si bien eran nuestras mayores fortalezas sobre los humanos convirtieron esa fuerza en nuestra mayor debilidad. Nuestro blindaje, poderoso desde el frente, nos dejaba vulnerables desde los lados y la retaguardia. ¿Por qué necesitaríamos armadura allí? Se suponía que la batalla siempre estaría frente a nosotros. Nunca antes, desde el establecimiento de las reglas de guerra galácticas hace 3 generaciones. Había habido una razón para protegernos la espalda. Nuestras armas, diseñadas para enfrentamientos abiertos de largo alcance,
Tenían una precisión de 2 manos y 3 longitudes de largo. Aproximadamente 7 kilómetros como lo medirían los humanos. Tecnología láser. Todo este poder apenas igualaba la destreza desquiciada de la tecnología de las naves humanas. Muchas de las personas a su alrededor sin duda morirían en la batalla venidera. Tal vez incluso él mismo. Sin embargo, la decisión ya se había tomado y Weston no era un traidor. Hoy vengaremos los incontables miles de millones que los humanos han erradicado descuidadamente. Muchos de nosotros caeremos en un combate glorioso. Pero los humanos enfrentarán una furia que nunca podrían haber imaginado. Perderán todo lo que alguna vez conocieron. Y los sobrevivientes observe cómo su otrora gran imperio se desmorona en una nota histórica a pie de página. Hoy la humanidad arde. La tripulación del puente vitoreó y entró en un estado verdaderamente primario de sed de sangre. Toda la flota, observando el discurso del Señor a través del holograma, aplaudió junto a ellos. Todos los barcos, salten a sus zonas de asalto asignadas. Que ni una sola muerte quede sin respuesta. Memorias de Rand Yaul. Registro 4 múltiples regiones de su cerebro eran hiperactivas en comparación con otros 100 modelos cerebrales de especies estándar. La región equivalente en un ser humano es el lóbulo frontal, responsable de la razón y la emoción. Su mente está atrapada en una especie de sobremarcha, lo que provoca una agresión extrema. Puede que sea la causa de toda esta guerra. Pero se necesita más investigación. Almirante Westman. Señor, la telemetría está mostrando interrupciones masivas justo fuera de la órbita de Júpiter. Las lecturas son consistentes con las firmas de los impulsores alienígenas. Alpha Centauri y TRAPPIST están reportando las mismas lecturas. Estamos bajo ataque total. Westman caminó hasta el TAC map que ya estaba en línea. Consíganme a Smith, Oda y Krieger. Sí, señor. Uno por uno. Los 3 almirantes aparecieron mediante holograma frente a Westman. Smith parecía tranquilo y sereno. Oda parecía un poco nervioso pero lo mantuvo contenido. Krieger parecía tener fiebre, todo su rostro contorsionado por la ira. El TAC map pintó un panorama espantoso. Aproximadamente 33.000 naves alienígenas de diferentes tamaños y potencias habían saltado a los sistemas Sol, Centauri y Trapense. Las probabilidades estaban en contra de la humanidad. Las naves alienígenas superaban en número a sus homólogos humanos en aproximadamente 132 en 1. Las probabilidades se equilibraban en alrededor de 50 en 1 al considerar las naves espaciales privadas armadas. Pero aún así era abrumadora. El almirante Smith habló primero. Ningún extraterrestre ha entrado en el sistema Sirius. Mis fuerzas son libres de atacar cualquier sistema que me necesite. Westman estudió el mapa cuidadosamente. Sol tenía la ventaja de innumerables minas y baterías defensivas. Al igual que Centauri. Pero TRAPPIST todavía se estaba recuperando del reciente ataque. El trapense necesita ayuda. Salta allí inmediatamente. Sí, señor. El holograma del almirante Smith se desconectó. Pasarían al menos otras 6 horas antes de que entrara en combate en TRAPPIST hasta entonces. Krieger y sus 250 barcos militares, así como 1.500 barcos civiles, tendrían que mantener la línea. En Próxima Centauri, el almirante Oda se quedó con 250 barcos, 3.000 embarcaciones civiles y más de 1.500 baterías defensivas ocultas. También tuvo acceso a 30.000 de los nuevos RKM de la humanidad. Krieger pareció sentir lo que estaba pensando Oda. Utilice esas cosas solo como último recurso. Me encanta ver morir esas malas hierbas. Pero estamos jugando a ser Dios con esas cosas. Así no va a ser. Ordenó Westman. Lanza 1.500 de tus RKM al nivel de crust cracking. Apuntando solo a la construcción naval o a los sistemas gubernamentales. Oda se puso blanca como un fantasma. Me estás pidiendo que mate billones de seres en cuestión de segundos. Su mundo entero pareció desmoronarse a su alrededor. ¿Cómo podríamos ser mejores que ellos? Westman se quedó en silencio por un momento. Su mente gritaba el mismo razonamiento que Oda. Pero la autoconservación triunfó sobre la moralidad. No estoy preguntando, es una orden. Memorias de Rand Yaul. Registro 5 otros datos con los que me he encontrado son mucho más secretos y están muy bien ocultos. Algunos rumores sobre conocimientos antiguos y un encubrimiento masivo corren desenfrenadamente por los canales gubernamentales. Si esto resulta cierto,
Nosotros, como especie, somos naturalmente mucho más agresivos que los humanos. Temo que estoy tentando mi suerte con mi investigación. Por toda la galaxia, los planetas comenzaron a explotar. Un planeta dedicado a la burocracia y la paz. Con más de 10.000 millones de funcionarios. Cada uno con familiares y amigos. Partido como una cáscara de huevo. La corteza fue completamente destripada. Expulsada al vacío sin vida del espacio. Cientos de otros planetas como este fueron completamente destruidos. También fueron destruidos otros planetas. Santuarios naturales, ecumenópolis, industrias, construcciones navales o cualquier mezcla del grupo. Las imponentes agujas de las ciudades vivientes alienígenas quedaron reducidas a carbón en milisegundos y desaparecieron por completo al siguiente. En estos mundos no quedaba rastro de vida porque no había superficie para albergarla. La magnitud de la destrucción fue completamente indescriptible. Decenas de billones desaparecieron en un instante. Si la humanidad se desesperara aún más, no se sabe qué podría racionalizarse como un objetivo viable, o un arma viable. Alto consejero Houston fuera de las cámaras del Consejo. Millones pedían el fin de la guerra. Ellos, como todos los demás, acababan de enterarse de la destrucción total de miles de mundos. Trillones murieron instantáneamente y billones más morirían a causa de las diversas escaseces y el caos que esto causaría. Bliss estaba a salvo. Las defensas anti-FTL habían funcionado. En la sala de guerra, Houston y sus principales expertos militares observaron con horror cómo los humanos lanzaban su andanada de superarmas. Las operaciones militares dentro de las fronteras humanas iban muy bien, pero la humanidad salía con fuerza. En la mesa de guerra, 3 señores de la flota estaban discutiendo sobre su situación. Houston escuchó su conversación en silencio, que se hizo mucho más fuerte a medida que la discusión se intensificaba. Deberíamos trasladar algunas fuerzas de la trapa al Sol. Las defensas en el sistema solar interior están destrozando nuestras flotas. Tu flota, mi flota en Centauri, no tiene tales problemas. ¿Por qué debería trasladar mi flota trapense? ¿No recuerdas la última vez que atacamos sin un número significativo? Los 3 guardaron silencio ante la mención de los últimos ataques al espacio humano. Houston estaba satisfecho de que la discusión había terminado. Se acercó a los señores de la flota e inspeccionó las diversas ofensivas en los diferentes sistemas. En Sol, la ofensiva fue ligeramente repelida. Las pérdidas fueron de 25 en 1 en buques de guerra, pero en total 70 en 1. En el cinturón de asteroides, así como en las lunas de Júpiter, se estaba enfrentando una increíble cantidad de resistencia. Houston solo podía observar cómo la artillería oculta desvelaba su mano mortal una y otra vez, partiendo los cascos de los barcos recién nacidos en 2. Centauri iba mejor. Los humanos tenían una desventaja numérica de 56 en 1. Las bajas fueron muy numerosas en las colonias centrales del sistema, pero los flancos exteriores se estaban desmoronando. El total de bajas se igualó en torno a 40 en 1. Todavía muy malo, pero suficiente para ganar ligeramente, mientras las defensas del perímetro de Centauri pudieran ser arrolladas. La batalla estaría ganada. Trapense no pudo defenderse como los otros sistemas. Todas las defensas fueron destruidas en el último asalto y las nuevas defensas fueron dejadas de lado a favor de la reconstrucción de la infraestructura planetaria. La flota trapense no pudo defender todo. En cambio, optó por hacer muchos saltos tácticos detrás de la flota y luego saltar una vez más una vez que destruyeron nuestra propulsión. Este método fue efectivo y comenzó a copiarse en otros sistemas con gran efecto contra nuestras naves. Houston dio la orden: hagan girar a todos los barcos en los flancos de retaguardia. No podemos permitir que nos acosen impunemente. Los señores de la flota refunfuñaron y se quejaron, pero al final obedecieron. La nueva estrategia fue eficaz para limitar las pérdidas, pero ineficaz para destruir las naves humanas que se movían rápidamente. Las naves humanas saltaban de un lugar a otro aparentemente al azar, y sus rayos de fusión cortaban los cascos vivos de las naves alienígenas como si fueran mantequilla. Enjambres de misiles caían constantemente sobre naves alienígenas, con sus cascos completamente destruidos y su tripulación arrojada al espacio. Las naves plantoides fueron derribadas con una eficiencia increíble. Sin embargo, los extraterrestres tuvieron suerte en demasiadas ocasiones. Por cada 50 pérdidas infligidas por humanos,
Una sería causada por un arma alienígena. Un misil, un rayo o una bomba perdidos se cobraron la vida de muchas naves humanas. Y los humanos simplemente no podían permitirse estas pérdidas. La humanidad necesitaba mantener la línea a toda costa, así como destruir la capacidad de construcción naval de toda la galaxia. O su voluntad de luchar. Las flotas que se encuentran en las profundidades del espacio humano deben ser destruidas. O la matanza nunca podría terminar. Memorias de Rand Yaul. Registro final. Los rumores son ciertos. Nos han transferido. El gobierno de Houston está esparciendo algunos productos químicos en el suministro de agua para corregir nuestros errores. No estoy seguro de si mi conciencia sobrevivirá. El cerebro de Houston funcionó mal. No fue transferido adecuadamente. Ella es técnicamente la más normal de todos nosotros. Para bien o para mal. Ahora debo decidir qué es realmente correcto. Presidente Jill. En los muchos meses de guerra, hasta hoy no se había capturado a ningún alienígena de alto valor. Un extraterrestre que decía ser el principal asesor científico del alto consejero Houston había desertado y se había pasado al gobierno humano en la Tierra. Afirmó tener conocimientos que podrían poner fin a la guerra. Su única exigencia fue que la humanidad dejara de atacar indiscriminadamente mundos principalmente civiles. Para Jill y los demás miembros del alto mando, esto era demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, considerando las circunstancias, valía la pena intentarlo. El extraterrestre fue encerrado en una cámara de interrogatorios. Le dieron un lecho de tierra para descansar y pidió agua y fertilizante con altos niveles de nitrógeno. Estas solicitudes habían sido concedidas. El alienígena parecía desconcertantemente tranquilo ante su situación. Jill respiró hondo y recordó los días más sencillos de ser negociadora de la ONU. Lamentablemente no hubo tiempo para reflexionar sobre las victorias de su pasado. Jill sabía que si no podía lograr que este extraterrestre cooperara, tal vez no hubiera ningún futuro que la humanidad pudiera disfrutar. Jill entró en la habitación a través de las puertas automáticas de cristal y comenzó las negociaciones. La conducta tranquila del alienígena se evaporó por completo cuando Jill entró en la habitación. Parecía estar completamente aterrorizada ante la presencia de un humano. Su voz llegó tartamudeando a través del traductor. Debes prometerme no destruir más mundos. No puedo hacer eso, aunque creo que usted ya lo sabe. Si nos dice lo que sabe, podemos tomar medidas para minimizar las bajas civiles. Las hojas de la planta cayeron ligeramente, pero parecía estar más tranquila. Debes destruir la capital rápidamente si deseas poner fin a la guerra. Pero eres incapaz de hacerlo sin mi ayuda. Por favor, continúa. Tenemos un campo de gravedad distorsionado alrededor de la capital. Conozco las ubicaciones de todos y cada uno de los pilones que alimentan este campo. Puedo darte una lista de objetivos. Pero debes aceptar atacar solo los objetivos que te doy. ¿Qué pasa con sus instalaciones de construcción naval o puestos militares? El alienígena curvó sus hojas como para entrar en una posición de pensamiento. Esto no sería necesario, ya que las poblaciones de esos planetas aún no han evolucionado por completo. No son lo suficientemente agresivos como para representar una amenaza. ¿Reevolucionado? Nuestra especie alguna vez fue tan agresiva como ustedes los humanos. Luchamos entre nosotros hace mucho tiempo. Ustedes no eran más que primitivos confinados a viviendas simples. Y los de su especie nos adoraban como dioses. Intentamos destruirlos entonces. Pero nuestros líderes desarrollaron algo de moralidad. Ellos nos dimos cuenta del error de nuestras afines, todos los cuales también habían luchado contra los humanos apenas 7 años antes y habían sido humillados tal como lo había sido yo. Todos los cuales me siguieron voluntariamente sin cuestionar. Porque habíamos aprendido una lección importante de los humanos durante nuestro encarcelamiento. Que hay más en la familia que solo lazos de sangre. Durante 3 semanas viajamos, llegando finalmente al sistema humano de Sol. Y allí aprendimos la terrible verdad de la fuerza de los humanos. Eran habitantes del mundo de la muerte. Según nuestros escaneos iniciales, su mundo natal era el nivel más alto de mundo de la muerte que creíamos que era capaz de sustentar una vida tan avanzada. Aparentemente habían evolucionado para la guerra. Y habían dominado el arte de la guerra si nuestra derrota fuera algo a tener en cuenta. Pero yo divago. A nuestra llegada, nos recibieron con la vista de enormes plataformas de defensa y patios de construcción que son
comparables en tamaño al nuestro, si no más grandes, y por lo que pude ver, se estaban construyendo al menos 10 nuevos acorazados, junto con al menos 30 naves más pequeñas. Y luego estaban los buques de guerra activos. Sabían claramente que íbamos a venir y habían considerado que no merecíamos una amenaza. Así, fuimos escoltados hasta una bahía de atraque en una de las estaciones espaciales que rodean el planeta. No mucho después, se nos concedió una audiencia con los líderes humanos, defendiendo nuestro caso, rogándoles que renunciaran a su alianza con los Tumpin y nos ayudaran. Explicamos lo que sucedió después del final de la guerra del primer contacto. Le explicamos que fuimos abandonados por la comunidad galáctica. Explicamos lo que habían hecho los Tumpin, sus crímenes de guerra, como los llamaban los humanos. Y todo el tiempo, los líderes humanos estuvieron en silencio, escuchándonos. Después de terminar nuestra súplica, nos quedamos allí por un momento, temiendo lo peor. Entonces uno de los humanos, una mujer de cabello canoso, habló. Parece como si nos hubieran mentido. Habló con voz uniforme y neutral, aunque también percibí un atisbo de enojo. Varios de sus compañeros líderes estuvieron de acuerdo con sus palabras utilizando gruñidos o comentarios de afirmación. Creí que no nos habían creído. Ya podía ver el fin de nuestra gente pasando ante mis ojos. Hasta que otro humano habló, diciendo palabras que me dieron esperanza. En efecto, esto prueba que esos Tumpin mentirosos nos alimentaron con mentiras y nos utilizaron para su propia codicia y beneficio. Me volví hacia el anciano, con la esperanza brillando en mis ojos. Me sorprendió aún más que toda nuestra interacción se hubiera transmitido a través del espacio terrestre, y me sorprendió la respuesta que recibimos. Vinimos buscando ayuda de los humanos. Obtuvimos más de lo que esperábamos. Pasamos algunas semanas en el sistema, aprendiendo más sobre los humanos. Y honestamente estaba empezando a sentirme mal por los Tumpin. Porque, una vez más, obtuvimos más de lo que esperábamos. Aprendimos que la humanidad, si bien tiene una historia de conflictos excesivos, casi todos ellos en entornos incontrolados, cuando se ven amenazados por una amenaza externa, se unen para formar una fuerza verdaderamente formidable. Aprendimos que la humanidad tenía un código moral mucho más estricto, aunque maleable al mismo tiempo, que cualquiera que se encuentre dentro de la comunidad galáctica. Aprendimos que a los humanos colectivamente no les gustan muchas cosas, pero aprendieron a vivir con esas cosas. La principal de ellas son los impuestos. Cuando me explicaron el concepto, no pude evitar estar de acuerdo. Nuestra economía tenía un sistema similar, pero ni de lejos tan complicado o irregular como el sistema de los humanos. Pero también hay algunas cosas que odian apasionadamente, y a uno de ellos le están mintiendo. Esos planetas que habían colonizado y que llevaron a la guerra entre nuestro pueblo y el de ellos. Resulta que Tumpin les había dicho que esos planetas y varios sistemas cercanos a ellos no estaban reclamados y estaban fuera de la influencia de la comunidad galáctica. Y los humanos, no sé qué tienen ellos, pero la mayoría parece tener una tendencia a pagar sus deudas. Por alguna razón, sintieron que nos debían una deuda por haber sido engañados para que emprendiéramos acciones que condujeron activamente a una guerra que ganaron con facilidad. Entonces, ¿por qué se sentirían en deuda con nosotros? Más tarde descubriría que muchos humanos se sentían responsables de la situación en la que se había encontrado mi gente debido a ellos. Porque en ese momento no sabían nada mejor. Porque aunque no recuerdo lo que esperaba traer conmigo de mi excursión al territorio humano, pero liderando una flota de guerra compuesta por unos 20 acorazados, 80 cruceros pesados y ligeros, más de 100 fragatas y un número igual de transportes. Eso definitivamente no era lo que esperaba. Y esta fue solo la flota que nos dio el sistema solar humano. Había otros 12 sistemas por ahí, movilizando sus flotas también. Mi fragata llegó desde FTL sobre mi planeta de origen, donde una de nuestras flotas desmoralizadas se estaba preparando para hacer una resistencia más destinada al fracaso. Al reconocer el IFF de mi nave, me preguntaron si mi misión había sido un fracaso como muchos creían. Puedo recordar claramente la sonrisa que tenía en mi rostro cuando anuncié con orgullo que mi misión fue un éxito, diciendo, los humanos me enseñaron un pequeño dicho. Dice saluda a mis amiguitos.
Puede que haya entendido o no el verdadero significado detrás de esto. Pero el efecto no fue menos espectacular. En la pausa que siguió, llegó la flota humana. Podía escuchar los gritos de conmoción y miedo de los oficiales de fondo mientras el trauma de un niño de 7 años levantaba sus feas plumas una vez más. Inmediatamente traté de calmarlos, cuando el almirante humano envió una transmisión a todas las naves tiremianas, así como a nuestra gente que aún se encontraba en el planeta, explicando que esta vez estaban aquí para ayudar. En ese momento, una flota Tumpin llegó de FTL. Y esta vez, la galaxia en general, gracias a sus drones espectadores en los márgenes del sistema, fue testigo del horror que estaba luchando contra los humanos. Atacaron a la flota Tumpin antes de que pudiera formarse. Los acorazados humanos utilizaron sus poderosos cañones para causar estragos entre los Tumpin. Nunca pensé que viviría para ver el día en que sintiera lástima por esas malditas criaturas. Pero lo hice ese día. Algo que olvidé mencionar sobre los acorazados humanos. Los humanos aman sus armas y empaquetan la mayoría de sus naves con tantas como puedan. Por lo tanto, sus acorazados tenían más cañones que 2 o 3 de nuestros acorazados juntos. Lo juro, los humanos son tan difíciles de entender en aquel entonces como lo son ahora. De todos modos, con la ayuda de la Alianza Terran, logramos recuperar todo el territorio que perdimos en los 5 años anteriores en un solo año. Principalmente gracias a las tácticas poco convencionales de los soldados humanos. Tácticas que a mi gente le estaban empezando a gustar mucho debido a cuán efectivos fueron. Tácticas que nos enseñaron mientras continuamos nuestra recuperación. Todo lo que creíamos saber sobre la guerra fue puesto en duda cuando los humanos nos enseñaron el arte de la guerra, mientras reescribían las reglas galácticas de la guerra. Un año después llegaron en nuestra ayuda, y los humanos de repente se despidieron de nosotros, y comenzaron una invasión del espacio Tumpin con 6 flotas de guerra, quedando el resto de las flotas humanas en nuestra frontera con los Tumpin en caso de una maniobra de flanqueo. Siguió una campaña que duró apenas 3 años, lo que resultó en una destrucción generalizada de la economía de Tumpin en todo su territorio. En solo 11 años, aproximadamente 5 años y medio para los humanos. Les recuerdo, la humanidad ha puesto de rodillas a las 2 fuerzas militares más fuertes con aparente facilidad. Y esto provocó lo que los humanos llamaron un efecto dominó dentro de la galaxia. Lo que siguió fue un colapso total en el equilibrio de poder en la comunidad galáctica cuando las razas que estaban oprimidas por muchas de las especies más poderosas estallaron en un conflicto abierto, compitiendo por la independencia. Nosotros, Tyram, no fuimos ajenos a esto, ya que tuvimos 3 de esos brotes. Aunque logramos evitar cualquier pérdida importante de vidas al hacer que los humanos mediaran en las negociaciones entre nosotros. Y mientras tanto, el Consejo Galáctico se rompió cuando los fuegos de la guerra y el resentimiento, provocados por un simple primer contacto entre 2 especies y las 2 guerras siguientes, se extendieron por toda la galaxia. Al final, nos tocó a nosotros, el pueblo Tyram, los humanos y aquellos que han decidido aliarse con nosotros, recrear la paz galáctica que alguna vez disfrutamos hace mucho tiempo. Nosotros, los Tyram, que alguna vez fueron los militares más poderosos de la galaxia. Ahora somos los que reunimos a las razas una vez más en un nuevo consejo de razas. Una tarea desalentadora, pero no teníamos miedo, porque en aquel momento teníamos algo que ninguna otra especie de la antigua comunidad galáctica tenía, porque hicimos que los humanos llamaran amigos.